Puede ser que el bueno y justo quiso un hombre y fuera a morir por el más fiel pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó cargó
Muy buenos días para todos, sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a continuar con esta serie que hemos llamado Regresando a casa, donde en el primer sermón dijimos que el ser humano recibió una sentencia de desalojo que lo expulsó del jardín del Edén a causa de su pecado. Pero luego, en el llamado que Dios le hizo a Abraham, vimos que Dios promete una tierra como herencia. Y esa tierra es bien importante porque era la tierra donde Dios iba a establecer el pueblo que Él iba a formar y que iba a apartar para sí. Y lo más importante, en esa tierra iba a nacer la promesa dada también en el jardín del Edén, el hijo de la mujer, la descendencia de la mujer que vendría a revertir todas las maldiciones que fueron dadas en el mismo jardín del Edén a causa del pecado del ser humano. En tercer lugar, ya saltando al libro de Josué, hablamos de las llaves de la propiedad, cómo Dios entregó esa tierra y cómo ahí hay un mensaje que es el mensaje del evangelio en la conquista de esa tierra, porque ahí hubo juicio de parte de Dios sobre las naciones a las que Dios desposeyó esa tierra por causa de su maldad y de su corazón no arrepentido. Pero también hubo manifestación de gracia, porque esa tierra fue entregada no por los méritos para Israel, no por ser mejores que nadie, sino simplemente por la soberanía de Dios y por el plan eterno de redención de Dios. En el día de hoy, en este cuarto sermón, entonces, siguiendo esa línea, vamos a ir al libro de Nehemías y vamos a hablar del proyecto de construcción. Y ese es nuestro título para el día de hoy, proyecto de construcción. Usted debe saber que en la antigüedad, el bienestar social, el bienestar económico, político, religioso, el bienestar de la comunidad en la antigüedad dependía mucho de que la ciudad tuviera sus muros y sus puertas bien firmes, de que los muros no cayeran, de que las puertas se pudieran cerrar y abrir conforme a la decisión de la comunidad que estaba protegida detrás de esos muros. Cuando una ciudad era conquistada, la mejor manera para debilitarla y para destruir la comunidad era tirar abajo los muros, quemar las puertas. Y eso hacía que se generara una tremenda inestabilidad en esa época. Para volver a adquirir la seguridad, la identidad, la pertenencia, era necesario volver a levantar los muros, volver a levantar las puertas y que éstas se pudieran cerrar, porque así retornaba entonces el sentido de seguridad y de identidad. El capítulo número 2 del libro de Nehemías nos trae mucha información y combina muchos aspectos importantes. Nos muestra una vida de oración, nos muestra una vida de planeación, nos muestra cómo Nehemías va y hace una petición ante el rey. Nos muestra cómo luego él viaja en un viaje largo de varios meses hasta Jerusalén con el propósito de reconstruir los muros que han sido derribados y levantar las puertas que han sido quemadas, para reconstruir la vida en esa ciudad y para reconstruir la comunidad que ahora se encuentra en muy mala situación. Voy a leer algunos versículos del capítulo 2 de Nehemías. Voy a leer los versículos 12 al 16 y luego del 9 al 12 y luego del 16 al 18. Dice así en la escritura, en el capítulo 2 de Nehemías: me dirigí pues a los gobernadores del otro lado del Éufrates y les entregué las cartas del rey, que también me había facilitado una escolta de oficiales y gente de a caballo. Cuando se enteraron de ellos Sanbalat, el joronita, y su ayudante amonita Tobías,
les desagradó sobremanera que alguien viniera a procurar el bien de los israelitas. Llegué a Jerusalén y estuve allí 3 días. Me levanté de noche con unos cuantos hombres sin comunicar a nadie lo que mi Dios me había inspirado a hacer en Jerusalén. No supieron las autoridades a dónde había ido ni qué había hecho, pues hasta aquel momento nada había comunicado a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a las autoridades, ni a los encargados de la obra. Solo entonces les dije: ya veis la ruinosa situación en la que estamos. Jerusalén desolada y sus puertas devoradas por el fuego. Venid y reconstruyamos la muralla de Jerusalén. Dejaremos así de ser objeto de oprobio. Los puse al corriente de lo que me había dicho el rey y de cómo Dios me había protegido. Ellos, por su parte, animándose mutuamente para una tarea tan hermosa, respondieron: manos a la obra y comencemos la reconstrucción. No olvide que la Biblia, mediante múltiples historias pequeñas, nos está hablando de una sola gran historia. Y es la historia grande de la redención, el plan de redención que Dios diseñó desde la eternidad y que comenzó a ejecutar. Entonces, esta pequeña historia de Nehemías reconstruyendo los muros de Jerusalén está mirando más allá de Jerusalén en ese momento, está mirando a la gran historia de redención. Así que miremos esta reconstrucción de los muros como un ejemplo de la obra poderosa de Dios en la vida de las personas y en la vida de las comunidades. Cada verdadero creyente es un testimonio de cómo Dios, mediante Cristo Jesús, en su gracia, ha tendido un puente para terminar con la separación que nos alejaba totalmente de Él. Cada verdadero creyente es un testimonio verdadero de un nuevo comienzo, de un nuevo nacimiento, de un proceso de reconstrucción. Podríamos comparar y decir de un proceso de volver a levantar los muros que se han caído en nuestra vida y que nos han traído pérdida, desolación, destrucción y desorientación en nuestra vida. Pero lo hermoso es que cuando Cristo llega a la vida de una persona, Él da nueva vida. Y aparte de eso, Él comienza una obra de construcción. Y el propósito es construir el carácter de Cristo dentro de nosotros. Nehemías era un judío que tenía una posición muy alta, pero muy lejos de Jerusalén. Él estaba totalmente desconectado por distancia, por kilómetros, por millas de separación y por cultura. Estaba desconectado de Jerusalén. Él era el copero del rey Artajerjes en el imperio persa. Así que su trabajo era un trabajo bastante exigente, de alguna manera bastante estresante, porque la seguridad del rey dependía de Nehemías, de que él probara el vino para que el rey no fuera envenenado. Y eso lo hacía un hombre muy cercano al rey. Eso lo hacía un hombre muy leal, muy fiel. Y de seguro se convertía muchas veces en un consejero real cuando se hablaba de estos asuntos reales. Lo admirable de esta historia es que Nehemías viajó una enorme distancia. Se calcula que viajó más o menos 800 millas desde la capital del imperio persa hasta la ciudad de Jerusalén. Y acuérdense que no estamos hablando de los medios de transporte que existen hoy. Este fue un viaje de mucho peligro y duró meses. Él dejó la comodidad de su vida de palacio.
los privilegios que él tenía como copero del rey. Trabajo exigente, pero con muchos privilegios también. Y él se expuso en este viaje a mucho riesgo. Él se expuso a tomarse muchas molestias. Y él lo hizo de manera admirable por amor a la nación de donde él descendía. He estado buscando en el diccionario bíblico, en los comentarios, he estado buscando información y no hay información certera acerca de dónde nació Nehemías. Pero por lo que nos dice la historia, suponemos que Nehemías ni siquiera nació en Jerusalén, porque ha pasado el exilio de 70 años en Babilonia, han cambiado de imperio. Y este es un hombre que debe ser un hombre joven que se levanta en la corte del rey Artajerjes I. Así que Nehemías es una especie de inmigrante o de hijo de inmigrantes que no tiene contacto físico con la nación de sus padres, que ha nacido en otra cultura y que su cultura es una cultura entre el imperio babilónico y el imperio persa. Sin embargo, él viene y viaja 800 millas, tomándose muchas molestias, dedicando mucho esfuerzo para venir y servir y transformar las malas condiciones de la vida de la comunidad en Jerusalén. El relato nos dice que Nehemías enfrentó oposición cuando él simplemente lo que quería era hacer bien, servir a esa comunidad. En medio de su labor de servicio, lo que él recibió fue oposición y crítica. Así que Nehemías, como pequeña historia que nos habla de la gran historia, es un ejemplo de lo que es el Señor Jesús en su labor de servicio. El Señor también se encontraba muy lejos de nuestra realidad. Él estaba en palacio, en su gloria, en el cielo, sentado a la diestra del trono del Padre, gozando de todos los privilegios de ser Dios, de ser el Hijo de Dios. Sin embargo, al igual que Nehemías, Jesús decidió dejar su trono en el cielo. Decidió recorrer una distancia que no se puede medir en millas, ni en kilómetros, ni en ninguna otra medida, porque Él pasó de la eternidad al tiempo, lo cual es mucho más grande. Y habiendo pasado de la eternidad al tiempo, habiendo tomado forma humana, se humilló, se hizo hombre, y siendo hombre, se hizo siervo, y él mismo lo declaró: el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en lugar de aquellos que Dios formaría como su pueblo. El Señor Jesús entonces vino a rescatar también un pueblo, así como Nehemías quería rescatar una comunidad que estaba en muy malas condiciones. El Señor Jesús vino a rescatar un pueblo que estaba viviendo en condenación eterna, que estaba viviendo con los muros destruidos, que estaba experimentando pérdida y una total separación de Dios. Por eso mi primer punto en este sermón es hacerme la pregunta: ¿por qué Nehemías tuvo el interés de reconstruir los muros de Jerusalén? ¿Qué le motivó a él semejante tarea tan difícil? ¿Vivía tan lejos de Jerusalén? ¿Vivía tan lejos de Israel? Que todo lo que él conocía de Israel era seguramente lo que había escuchado de sus antepasados, de las costumbres judías que tienen la ventaja de ser muy férreas, muy estrictas y conservar mucho la identidad. Pero él no conocía ese ambiente. Yo me imagino, es como en esta nación, el hijo de inmigrantes que nunca ha ido al país
de sus padres. Y aunque tiene la influencia de la cultura de sus padres, también tiene la influencia de una nueva cultura, de un nuevo idioma, un nuevo ambiente. Y ahora, como Nehemías, que se está moviendo en los círculos más altos de autoridad y poder en el imperio persa. ¿Qué lo movió? Él hubiera podido ser totalmente indiferente, ajeno a lo que estaba pasando en Jerusalén. Perfectamente. Él hubiera podido simplemente escuchar como las historias de sus antepasados, pero no tenía realmente identidad con eso aparentemente. Hubiera podido ser totalmente indiferente. Pero cuando uno lee esta historia en el libro de Nehemías, uno descubre que el fundamento de su interés no fue poder, no fue dinero, no fue privilegios, no fue comodidad, no fue buscar una vida más fácil. Por el contrario, fue hacerse un siervo. El propósito y el fundamento de la vida del interés de Nehemías era, obviamente, porque él creía en el Dios eterno. Porque él creía en la palabra de ese Dios. Y creyendo en el Dios eterno y creyendo en la palabra de ese Dios, él tenía un conocimiento muy importante. Él sabía que pertenecía a un pueblo escogido y separado por gracia. Quiero que usted me escuche muy bien eso. Nehemías, a pesar de la distancia y la cultura y el idioma y el trabajo totalmente diferente, él sabía que pertenecía a un pueblo escogido por gracia y apartado por gracia. La pregunta en esta mañana es, ¿usted lo sabe? ¿A ciencia cierta? ¿Hace parte de su ADN espiritual? Saber si usted ha sido llamado y apartado para pertenecer a un pueblo independiente de cuáles sean las realidades que a usted lo coronen, lo influyan. Este era el fundamento más importante, saber que había un pueblo escogido. ¿Qué implica eso? Para Nehemías implicó que cuando él se enfrentaba a sus propios deseos, él estaba dispuesto a anteponer los deseos de Dios para ese pueblo. En otras palabras, cuando Nehemías se enfrentaba a esta realidad, él sabía que sus deseos individuales, su comodidad, el uso de su tiempo, sus talentos, sus recursos, sus oportunidades debían subordinarse y ponerse a tono y en línea con el plan de Dios para ese pueblo. Así que no leamos a Nehemías como una historia antigua. Nehemías es más vigente que la noticia de mañana. Nehemías es un tremendo desafío para usted y para mí. La pregunta es, mis deseos, mis gustos, mi opinión, mi parecer, ¿estoy dispuesto a subordinarlos y a ponerlos en línea con el plan de Dios para ese pueblo que Él ha formado y que Él ha llamado, del cual yo hago parte? ¿Me está escuchando? Una cosa es venir de visita a la iglesia. Otra cosa es saber que estoy en la iglesia porque pertenezco a ella, porque soy miembro del cuerpo de Cristo Jesús y porque hay un plan superior a mi vida. Nehemías se dio cuenta que él no era dueño de su vida, que su vida le pertenecía ni siquiera al rey Artajerjes I, el gobernante más importante en ese momento del mundo, sino que le pertenecía al Dios creador de los cielos y de la tierra. Cada uno de nosotros que hemos sido llamados por el Evangelio de Cristo Jesús, también sabemos que ahora
no solo nos debemos a nuestros propios gustos, no solamente nos debemos a nuestros propios intereses y deseos, sino que hemos sido llamados para hacer la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios tiene que ver con su plan de redención para llamar y seguir formando un pueblo, para seguir anexando las personas que Dios ha decidido que hagan parte de ese pueblo. Cada uno de nosotros sabemos del amor tan grande que Dios ha mostrado al haber enviado a Cristo Jesús a nuestra vida, para salvarnos, para darnos una nueva vida. Sabemos que Dios, por gracia, sin merecerlo, nos hizo nacer de nuevo y Él ha estado haciendo incansablemente en nuestra vida una obra de reconstrucción. Dios ha estado levantando los muros, afirmando las puertas, trayendo a nuestra vida otra vez identidad, trayendo a nuestra vida veracidad, trayendo a nuestra vida pertenencia. Mientras yo escribía este sermón, se me vino a la cabeza recordar una experiencia hermosa que tuve hace muchos años atrás, en una reunión de oración. Yo me acuerdo como si tuviera la fotografía y hubiera sido ayer, las escaleras que subimos al segundo piso, el pequeño salón donde estábamos más o menos unas 50 personas reunidas orando. Y cómo Dios literalmente empujó, reconstruyendo los muros y sanando las heridas, a dos jóvenes mujeres, dos hermanas entre sí, que habían confiado en el Señor, habían colocado su fe en Cristo Jesús. Sin embargo, llevaban 2 años en que ellas no se hablaban. Estaban tan heridas, estaban tan ofendidas. La experiencia fue tan hermosa porque ellas terminaron pidiéndose perdón, terminaron abrazándose, terminaron involucrándonos a todos como si fuéramos parte de su familia de sangre. Y fue una experiencia tan real donde la vida de ellas fue reconstruida en esa relación. Dios literalmente las empujó por su gracia, por su bondad. Porque es el amor de Dios el que nos empuja a esta realidad y a esta vivencia. Dice la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículos 14, 15 y 17, dice: en todo caso, es el amor de Cristo el que nos apremia, al pensar que si uno murió por todos, todos en cierto modo han muerto. Qué increíble esto. El amor de Cristo me hace consciente y me hace pensar que así como Cristo murió en mi lugar, de alguna manera yo he muerto a mí mismo para ahora vivir para Él y vivir para los demás, para este pueblo también. Cristo en efecto murió por todos, para que quienes viven ya no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quien vive en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y una nueva realidad está presente. Ahora, todos sabemos cómo ofensas entre dos personas pueden llegar a escalar y generar barreras y heridas tan profundas que terminan involucrando no solamente a las dos personas, sino a la familia de las dos personas. La Biblia tiene un registro donde nos habla de una tremenda enemistad y una amarga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, a causa del odio amargo que Saúl tuvo contra David. Pero Dios tiene planes de reconstruir los muros, de levantar las puertas. Dios llama a personas que, aunque tengan que venir desde muy lejos, estén dispuestos a servir, así como Cristo vino y dejó el cielo y vino a servir.
La Biblia también contiene la hermosa historia de amor y amistad entre David y Jonatán, el hijo de Saúl. La Biblia contiene la historia de cómo David reconstruyó los muros de la relación con un descendiente de Jonatán. Cuando Saúl y Jonatán ya habían muerto, cómo David trató con bondad a un descendiente de Jonatán, un hijo lisiado, Mefibosé, y lo trajo y lo sentó en la mesa del rey y lo trató como si fuera uno más de los hijos del rey. Porque es el evangelio el que tiende estos puentes, es el evangelio que lleva a cabo esta obra de construcción, esta obra de reconstrucción, donde antes hubo pérdida, donde antes hubo herida. Así que hagamos este ejercicio mental. Miremos un poquito más otra vez a Nehemías para luego mirar a Jesús y luego mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué movió a Nehemías a hacer esta labor? Una profunda sensibilidad y compasión movió a este hombre, movió a Nehemías. Creo que es un subpunto que tengo allí. Gracias. Una profunda sensibilidad y compasión movió a Nehemías. Es impresionante cuando usted lee el capítulo 1 de Nehemías, y en el capítulo 1 habla del mes de Nisán, y luego en el capítulo 2 habla de otro mes, y usted puede establecer la comparación que cuando Nehemías recibió la noticia de la mala condición de la comunidad en Jerusalén, se entristeció y comenzó a orar, pero eso no fue un asunto momentáneo. Duró mínimo 4 largos meses, afligido, clamando, pidiéndole a Dios dirección. Al 4.º mes de haber escuchado la mala noticia, la tristeza en su rostro lo delata delante del rey y se convierte en una puerta de bendición para que el rey le diga: ¿por qué estás triste? No estás enfermo, algo te pasa. Y él con temor cuenta lo que está sucediendo. Pero eso nos muestra que en Nehemías había sensibilidad, compasión. A tantos kilómetros tan lejos, tenía el corazón quebrantado y no era indiferente con lo que estaba pasando con esa comunidad. Y hay veces nosotros no somos ni siquiera capaces de condolernos por la necesidad del vecino. Somos totalmente indiferentes y ajenos al que le está pasando al vecino. Esta tristeza en la cara de Nehemías lo delató y le abrió la puerta de oportunidad y se generó todo el plan. Esa fue la respuesta de Dios a la oración durante 4 meses para poder venir hasta Jerusalén y reconstruir los muros. Él no fue indiferente. Peligro muy común hoy en día en nuestra sociedad. Aparentemente estamos más conectados por el Instagram, por el Facebook, por el Twitter, más conectados. La realidad, estamos más ensimismados en nosotros mismos. Miremos a Jesús, sabiendo que Nehemías está mirando a este relato más allá de su época. La vida de servicio del Señor Jesús también estuvo caracterizada por la compasión y la entrega. La escritura dice que Jesús se conmovía y que él veía a la gente como ovejas sin pastor, desamparadas y necesitadas. La Biblia dice que Jesús en ocasiones no tenía tiempo para comer por estar atendiendo a la gente. Jesús sintió la tristeza y sintió y se lamentó y lloró por la actitud dura, inquebrantable, no arrepentida de los habitantes de Jerusalén y por la consecuencia que venía a causa de eso al no creer en él y el no aceptar su servicio. Jesús se conmovió hasta lo más íntimo ante la tumba de Lázaro
y ante la tristeza de las hermanas de Lázaro. La realidad es que estamos leyendo esta historia de Nehemías y este plan de redención, y estamos aquí hoy, usted y yo, ya mirándonos a nosotros, no es porque seamos los más dispuestos, ni los más capaces, ni los más inteligentes, pero simplemente porque Dios en su soberanía y en su gracia nos ha llamado y nos ha hecho ser parte de este pueblo santo de Dios. Quiero decirte esto, ¿eres un verdadero creyente? ¿Eres una verdadera creyente? ¿O es un juego tu fe? Si es una realidad, hay una carga que debe haber en tu corazón. ¿Cómo seguir comunicando el mensaje de restauración, de salvación, de perdón, de misericordia? ¿Cómo seguir tendiendo puentes en medio de la comunidad donde estamos? Tú puedes hacerte, como se dice, el de la vista gorda, el de oídos sordos. Tú puedes decir, yo vengo y adoro, yo vengo y bendigo. Es más, yo vengo y doy mi diezmo, vengo y doy mi ofrenda. Yo vivo una buena vida, no le hago mal a nadie. Pero acuérdate que Dios está demandando restaurar la vida de la gente, porque Él sigue formando su pueblo, porque Él sigue llamando personas a través de este bendito llamamiento irresistible, por su gracia irresistible. Pero nosotros podemos seguir haciendo planes donde yo sigo siendo el centro y esta es mi vida. Pero la realidad es que cada verdadero cristiano debería preguntarse, ¿cómo hago? ¿Qué puente puedo tender en esta comunidad? ¿Qué funciona en esta cultura mía ahora? ¿Qué no funciona? Pero ¿cómo hago para seguir dando a conocer que Dios tiene un plan de redención donde Dios da nueva vida y levanta muros y construye nuevas puertas? ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque en la realidad es que estamos en deuda con Dios y con las personas. Eso es una realidad. Estamos en deuda con Dios y con las personas. ¿Por qué estamos en deuda con Dios? Porque lo que Dios ha hecho es impagable. Nunca lo podremos pagar. La salvación que nos ha dado es imposible de ganar. Es imposible de alcanzar. Y Dios nos la ha dado gratis en la justicia de Cristo Jesús. Estamos en deuda con Él porque Él nos ha sanado. Él ha tenido misericordia. Ayer yo me gocé tanto en la reunión mensual de las damas, porque oramos, compartimos. Las damas desayunaron ahí sabroso como siempre lo hacen, y yo desayuno ahí de cachete también. Pero lo más importante es que compartimos la escritura y verificamos una vez más la inmensidad del amor de Dios y la bondad del amor de Dios. Lo que Dios ha construido sin merecerlo. Pero estamos en deuda con la gente. ¿Sabe por qué? Siempre a mí me impresiona y siempre me digo, donde yo estoy, miles, millones de personas diferentes a mí pudieran estar. Pero no están. Estoy yo. Porque a Dios le plació así. Porque Dios lo quiso así. Es su misericordia. Lo que Dios ha hecho en mi vida, en tu vida, Él pudiera hacerlo en la vida de muchas más personas. Lo está haciendo en tu vida, por lo tanto, eso te hace deudor y me hace deudor a mí con esas otras personas. Hay que contarles a esas otras personas por si Dios las llama a los pies de Cristo. Así que sigamos el ejemplo de Nehemías, oremos. No oremos solo por nuestras necesidades. Preguntémonos cómo Dios puede usar mi vida para que se tiendan puentes y se levanten muros
y se reconstruya la vida de una persona. Ahora, si vamos a ser parte de este proyecto que la Biblia nos llama, y quiero ser muy franco, muy honesto y de pronto muy duro, así como mentir es pecado, como robar es pecado, ser indiferente a la orden que Dios nos ha dado en Cristo Jesús de ir y hacer discípulos a todas las naciones del mundo, de igual manera, eso es pecado. Tú no puedes decir, no, eso es para los pastores, eso es para los predicadores. Tú no puedes decir, es que yo no tengo el don de predicar. Dios no nos ha llamado a todos a ser pastores, predicadores, maestros de la Biblia, pero a todos nos ha llamado a ser como Nehemías, como Cristo Jesús, siervos. No todos serviremos de la misma manera, pero todos somos llamados a servir, y si hemos de hacerlo, entonces vamos a necesitar confiar, como dice el salmista en el Salmo 127:1, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Muchos cristianos cometen el error de decir, yo me hago a un lado, porque como Dios es soberano y Dios va a formar el pueblo que Él quiere formar y Él va a llamar a los que Él quiere llamar, entonces Él no necesita de mí. La Biblia dice que los ángeles quisieran hacer la oportunidad que nosotros tenemos de anunciar el evangelio. Y el otro error es tirarnos de cabeza y meternos en un activismo que nos deja secos, frustrados, tratando de alcanzar a la gente. El equilibrio es Nehemías: oración, planeación, petición al rey, provisión desde lo alto. Por eso, en segundo lugar, miremos un poquito cómo estaba la ciudad de Jerusalén, porque estaba desprotegida. Sus muros y sus puertas destruidas, ya se los dije. La ciudad se encontraba en oprobio, dice la Escritura. La ciudad era burla. La gente decía, ustedes dicen que son el pueblo de Dios. Y mírenlos, totalmente desprotegidos, en necesidad. Es más, sin esperanza. Esta era una comunidad que intelectualmente creía en Dios. Era su tradición, era su costumbre, era su enseñanza, era parte de su cultura. Pero habían hecho tantos intentos de reconstruir su vida con los muros caídos y las puertas quemadas que todo había fracasado. Y entonces habían perdido la esperanza. ¿Ustedes se imaginan cuál fue la reacción cuando aparece Nehemías, un forastero? Un hombre que dice ser judío, pero que tiene aspecto de ser más de otro lado, un forastero, y viene a decirle a ellos que están viviendo en carne propia la mala situación, viene a decirles qué es lo que tienen que hacer cuando ellos sabían que no se podía hacer. Nehemías preveía eso. Era bien inteligente. La Escritura nos da a entender que Nehemías llegó con cautela, pero llegó con actitud de oración. No llegó mostrando los papeles reales. Él no mostró la autoridad delegada por el rey. Él llegó callado. Dice que estuvo 3 noches sin decir nada, 3 días. A la 4ª madrugada se levanta solo y va y camina con unos pocos. Todavía no ha declarado nada. Él está previendo la oposición. Dice el versículo 19, cuando se enteraron de esto, Sanbalat, el horonita, su ayudante amonita Tobías y el árabe Gesem se burlaron de nosotros y nos dijeron con menosprecio, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Acaso intentáis rebelaros contra el rey? Y uno de los requisitos que tenemos que tener en nuestra vida para ser siervos de Dios es estar dispuestos a escuchar la crítica, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Si tú no estás viviendo para ti, vas a tener más capacidad de escuchar la crítica, aprender a manejar la crítica.
Porque siempre habrá aquellos que no están dispuestos a hacer nada, pero están muy dispuestos a criticarlo todo. Siempre habrá aquellos que están más dispuestos a ver las dificultades y el problema en lugar de ver las opciones. Por eso un requisito para esto es, en tercer lugar, saber escuchar y manejar la crítica. La crítica debemos aprender a discernirla. Es importante en humildad escuchar la crítica, porque posiblemente escuchemos algo y podamos ver algo que no estamos viendo cuando escuchamos la crítica. Pero también es necesario escuchar la crítica, porque hay veces la crítica va a ser sin fundamento, no tiene la visión adecuada. Nehemías escuchó la crítica, no batió los papeles reales, la autoridad que tenía como gobernante ahora de esa región, respaldado por el rey, con un grupo de soldados que vinieron con él. Nada de eso él usó. ¿Sabe lo que Nehemías respondió ante la crítica? Versículo 20. El Dios de los cielos nos dará éxito. Nosotros, sus siervos, pondremos manos a la obra y llevaremos a cabo la reconstrucción. Vosotros, en cambio, no tenéis parte ni derecho ni nada que recordar en Jerusalén. En otras palabras, Nehemías apeló a la identidad y a la pertenencia. Vuelvo y te pregunto esta mañana, ¿tienes claro tu identidad y tu pertenencia como hijo de Dios, miembro del pueblo de Dios, rescatado y alcanzado por la gracia de Dios? Esa es tu verdadera identidad. A eso él apeló. ¿Tenemos claro quiénes somos y cuál es el propósito de nuestra vida? Así que cuando seamos atacados injustamente, nuestra respuesta debe ser una respuesta de fe, y eso en la práctica significa una visión que mira hacia arriba. Es Dios. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la enseñanza en esta mañana? ¿De qué nos sirve en manera práctica esta historia de Nehemías que nos muestra a la vez a Cristo? ¿Qué es lo que nos enseña esta obra de construcción? Indudablemente es uno más de los parlantes, de los altavoces que la Biblia tiene, mostrándonos a nosotros más allá de Nehemías, mostrándonos al verdadero Nehemías, a Cristo Jesús, el verdadero reconstructor de la vida de las personas. Jesús, el verdadero y el más excelente Nehemías. Esa es la importancia que tiene. Acuérdate, él fue prometido para revertir todas las maldiciones que desde el jardín del Edén cayeron a causa del pecado del ser humano. Jesús vino para rescatar a su pueblo de un destino eterno de condenación, de separación. Él ofreció su sangre inocente para el perdón de nuestros pecados. Él atendió las necesidades de sanidad física de la gente. Él colocó sus manos poderosas y sanó a la gente. Él dio la palabra de poder de su autoridad para sanar a la gente. Él brindó aceptación a los marginados, a los rechazados, a los repudiados de la sociedad. Y por hacer ese servicio, él obtuvo crítica y rechazo. Él consoló a los corazones agobiados, envió a sus seguidores a hacer lo mismo, y aún así recibió oposición. El Evangelio de Juan en el capítulo 5 narra una historia impresionante. Un hombre llevaba 38 años postrado junto al lago de Bethesda. 38 años mendigando allí quien lo moviera. Y Jesús llega y lo sana. Y el hombre se levanta y camina su cama, su lecho, sus trapos, sus harapos. Se levanta. Y los líderes religiosos se oponen y están más preocupados
porque ¿por qué lo sanó en sábado? Estaban más interesados en el cumplimiento estricto de guardar el sábado que en la vida de la persona. La pregunta para nosotros es, ¿nosotros entendemos que al pertenecer a este pueblo somos deudores con la gente y que tenemos el deber de ser compasivos y misericordiosos, así como Dios ha sido compasivo y misericordioso? Hoy cantamos que Dios es bueno y Dios ha sido bueno con nosotros. Y necesitamos mostrar esa bondad a las personas. La respuesta de Jesús a esa crítica me fascina, porque Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es tiempo de que nosotros trabajemos, porque Dios aún trabaja. Es tiempo de que no nos callemos esta verdad. Tú no sabes cómo hacerlo, ese no es el problema, porque puedes aprender cómo hacerlo. El problema es que no quieras aprender. No sabes cómo hacerlo, ese no es el problema. El problema es que no estés dispuesto a pagar el precio de ser siervo y de pensar en la reconstrucción de la vida de otros. Termino con esto. De pronto tú estás aquí y estás escuchando por primera vez, segunda, tercera vez, y la realidad es que tú necesitas una nueva vida en ti y tú necesitas que los muros se reconstruyan en ti y se levanten las puertas para comenzar a experimentar el camino con Dios. Te tengo buenas noticias. Ven a Cristo, pero ven a Él en un sincero arrepentimiento. Coloca genuinamente tu vida, tu fe en las manos de Él y reconoce tu culpa, reconoce tu pecado y confía en la sangre de Cristo, que es suficiente para limpiarte y perdonarte. Pero ven sinceramente, no queriendo simplemente recibir de Jesús, sino reconociendo que Él es Dios, que Él es Salvador, y ven para conocerle, para seguirle, para amarle y para obedecerle. Si ya lo hiciste, si ya esta es tu experiencia, si ya tú tienes la seguridad de que por la gracia de Dios tú naciste de nuevo, que Dios te ha llamado a la fe en el Evangelio, entonces te invito a que tú aceptes este otro desafío. Ser más intencional con la gente, incluso con tu propia familia. Yo creo que tú puedes extender puentes, que yo puedo extender puentes en el poder de Dios, en el favor de Dios, a través del poder del Evangelio. En las manos de Dios, tú puedes ser un puente que tome las heridas, las ruinas de las personas para que Dios reconstruya sus vidas, para que Cristo Jesús realmente sea su Señor y Salvador. Todos nosotros tenemos necesidades, tenemos problemas, tenemos conflictos. Todos nosotros tenemos ansiedades y angustias. Pero cuando estamos en este camino y cuando estamos pensando más en los demás, tú vas a ver cómo Dios se ocupa más de tus necesidades. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Nuestra misión y parte de nuestra visión es cómo conectar la vida de las personas, cómo conectar las comunidades con la vida de Cristo Jesús, el más excelente y perfecto Nehemías, el Señor de señores, Dios hecho hombre, y tú puedes hacerlo. Hazte honestamente la pregunta, aparte de asistir a la iglesia, ¿qué más estás haciendo? Por alguien pudieras orar. Yo no te estoy diciendo aquí, ve y sale y gana 100,000. Puede ser una persona.
comienza a orar por una persona. Comienza a escuchar a alguien. Haz un plan de cómo acercarte a alguien, de cómo servir a alguien. Y dile al Señor, Señor, yo quiero que esta mi experiencia contigo por lo menos toque a una persona donde tu gracia la alcance, tu favor, tu misericordia, y yo quiero acompañar a esa persona. ¿No tienes experiencia? ¿No sabes cómo hacerlo? Podemos ayudarte, pero lo más importante es que tú le pidas a Dios que te dé la disposición, que venza tu indiferencia, que te dé la sensibilidad y la compasión, porque eso es Cristo Jesús en tu vida. El nombre Nehemías significa Dios ha consolado. Y el nombre Jesús significa Dios es salvación. Y en el favor de Dios, nosotros como pueblo de Dios podemos ser instrumentos de consolación y salvación, tendiendo estos puentes en el poder y en el nombre de Dios. Hay gente en necesidad en tu trabajo, hay gente en necesidad en tu familia, hay gente en necesidad en tu vecindario, hay gente con quien tú te relacionas. Ayer una de las damas contaba una historia terrible de dolor, de quebranto de una amiga que conoce, de otra persona, que ha tenido una experiencia en su propia familia muy dañina. Por esa persona podemos orar. Por esa persona podemos doblar rodillas y podemos decirle al Señor, Señor, ten misericordia y danos la opción de mostrarle de tu amor. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.